Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy realizaremos la hermosa pulserita que acaban de ver con forma de corazón y vamos a ocupar un hilo rojo y también 5 hilos de color rosa, en este caso, para hacer el corazón. Yo ya he colocado el hilo rojo sostenido en ambos extremos con cinta adhesiva. Ahora voy a ocupar los hilos rosados para hacer el corazón. Lo primero que haré es que tomaré uno a uno, doblaré por mitad, mostraré sobre mi hilo rojo y posteriormente, ya cuando sé dónde está la mitad, vamos a pasarlo por la parte de abajo. Posteriormente, cruzaremos encima de ese hilo rojo, que es donde vamos a anudar nuestro hilo rosado. Vamos a pasarlo por encima y vamos a llevarlo por debajo ahora, de esta manera. Sostenemos para que no se nos deforme nuestro nudito o nuestro agarre ahí, y vamos ahora sí a terminar el nudo festón de la misma manera, pasándolo por encima, luego por debajo, y como vieron se forma un bucle o espacio donde se introduce ese extremo del lado derecho. Vamos a repetir nuevamente para que puedan visualizarlo. Ya en este caso, cuando seguimos colocando los hilos rosados, vamos a llevarlo solamente guiándonos del extremo del lado izquierdo que ya hemos colocado en la parte de arriba. Y bueno, aquí colocamos nuevamente el hilo sobre el hilo rojo y por debajo del hilo rojo lo sacamos hacia la derecha, y ahora repetimos, pasamos nuevamente el mismo hilo encima del hilo rojo y por debajo, y como acaban de ver, se introduce en ese bucle que se forma. Ahora apretamos, llevamos a la posición que queremos, y ahora ya aquí hemos agregado los 3 hilos que necesitamos adicionales. En total son 5. Llevo mi tejido en horizontal ahora para mayor comodidad, y posteriormente, como acaban de ver, lo que hacemos es que vamos anudando al hilo que tomamos como hilo guía, que en este caso es el primero del lado derecho. Vamos llevando cada hilo hacia este y voy anudándolo igual con el nudo festón, llevándolo por encima una vez hacia abajo, por encima la segunda vez lo introduzco en el bucle o el espacio. Hacemos cada uno de los nudos con cada uno de los hilos que tenemos posterior al hilo guía. Como acaban de ver, aquí nos queda entonces ese hilo en horizontal que era nuestro hilo guía. Ahora vamos a tomar otro hilo guía para hacer la segunda línea. En este caso va a ser este. Tomamos este hilo y a este vamos a anudar, en este caso 3 hilos, que son los que nos quedan disponibles para anudar. Y lo hacemos con el mismo nudo. De la misma manera, anudaremos cada uno de ellos con el nudo festón, hasta lograr tener 3 líneas de festones para posteriormente hacer la forma arqueada que es representativa del corazón en cada uno de sus lados. Aquí tomo el hilo del lado derecho y voy a ir haciendo de forma arqueada con este hilo que va a ser mi guía, y voy tomando todos los que quedaron de forma horizontal, voy tomándolos
y haciendo el mismo nudo que ya hemos aprendido. Ahora doy vuelta al tejido e iniciaremos con los mismos pasos. En este caso vamos a tomar nuestro primer hilo, que va a ser el guía, del lado izquierdo. O sea, todos los pasos van a repetirse, pero aquí quiero que noten que al virar el tejido, al voltearlo para trabajar, todos los nuditos se hacen de izquierda a derecha. No como trabajábamos en la parte anterior o posterior, que era de derecha a izquierda. Eso es algo para que lo analicen y lo vean y puedan aprenderlo, visualizarlo más que nada, pero realmente son los mismos pasos a seguir. Vamos a hacer de este lado igualmente 3 líneas de nudos festones. Y la última se va directamente arqueando la parte de arriba de nuestro corazón hasta llegar al centro. Es exactamente igual que el lado contrario. Cuando ya tenemos todo listo, nuestras 2 partes del corazón listas, solamente es recortar esos sobrantes que nos han quedado justamente en la forma arqueada y vamos a derretirlos un poco con el mechero, el encendedor que tengan, de esta manera sin quemarse, y luego ya recorto los del centro con mucho cuidado para no recortar nuestro hilo rojo. Doblamos aquí y entonces derretimos también estos del centro. Ahí están viendo la manito de mi bebé, que le llama mucho la atención cuando uso el encendedor. Y bueno, aquí ya lo ven, miren la diferencia de tamaños al usar diferentes hilos. Y este hilo, en este diseño, con este hilo he utilizado 5, con el rojo vino utilicé 6. Pero obviamente el grosor era mínimo y obviamente quedó mucho más chiquita, pero súper linda y delicada. Y bueno, aquí como ven, solo es cuestión de hacer este nudo, el nudo invisible, que me encanta para que sea el nudo deslizado de la pulserita. Ya saben, solo es cuestión de introducir en ese doblez que dejamos al inicio, y con el extremo más cortito que también hemos dejado, entonces solamente es alar y tratar de que quede en la parte central o en el centro de nuestro envuelto. Lo llevamos poco a poco y apretamos tanto de un lado como del otro, de los extremos. Apretamos para que nos quede bien seguros y alamos al final para que entre lo más que pueda, en ese envuelto que hemos realizado. Miren, aquí ya va entrando. Cuando ya lo ven que ha pasado por lo menos la primera de esas vueltas, ahí ya pueden cortar. Y aquí también nos ayudamos un poco con los dedos, las uñas, para ayudarlo a pasar. Pero me encanta porque es muy seguro cómo queda. Ahora solamente va a ser cuestión de recortar el excedente
derretir ese extremo y pegarlo al hilo adyacente. Eso es importante, no solamente es derretirlo, sino también tratar de que al momento de estar derretido, pegarlo al hilo que esté justo al lado, que obviamente tiene que ser el de color rosa, porque el rojo él va a deslizarse. Y bueno, solamente le he colocado unos nuditos en los extremos del hilo rojo. Ustedes pueden colocarle perlitas, le pueden colocar esferas de madera, como yo lo he hecho anteriormente. Pueden hacerlo como quieran en esa terminación. Y aquí pueden ver el resultado de una y otra. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en el próximo video tutorial. Chao, bendiciones.